Ya hicimos el primer vistazo de serie, ahora vamos a ver los atributos que contiene la serie. Vamos a importar a pandas y vamos a crear una serie, que en este caso es del tipo entero. Ahora, los atributos de la serie son aquellos métodos que la serie puede utilizar para obtener un tipo de valor. En este caso tenemos el .count, que nos dice la cantidad de elementos que puede tener. En este caso es el 6. También tenemos el .sum, que lo que va a hacer en el caso de los tipos enteros es sumarlo. Entonces él va a sumar cada uno de los elementos y me va a dar un valor único. Entonces ese atributo de darme la suma es muy eficaz porque no tengo que realizar un código o lógica específica para sumar cada uno de los valores. Entonces con sum, que es el método, ya obtenemos esto de manera más rápida. También tenemos el cumsum, que devuelve valores acumulativos. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver que tenemos este tipo de valor, y lo que significa es que acumula los valores de esta manera. Tenemos 1, que representa este 1 que está acá, 1 más 2 sería 3, 3, que sería la suma de 1 más 2 más 3, sería 6, y así sucesivamente. Entonces cumsum es un acumulativo que nos va a servir para nosotros tener esos valores acumulativos dependiendo del uso que le vayamos a dar a esa serie de datos. Luego tenemos otro método que es el value counts. Cuando lo ejecutamos tenemos que de esos valores solo existen 1. Por ejemplo, del valor 1 solo existe 1, del valor 2 solo existe 1, y así sucesivamente. Si tuviésemos repetido el número 2 nos haría 2. Podemos modificarlo acá para que lo podamos ver y colocamos un 2, vuelvo a ejecutar creando la serie, y aquí abajo vuelvo a ejecutar el value counts, y entonces me dice que del valor 2 tiene 2 valores y de los demás solo existe 1. También tenemos otros atributos como es el mínimo y el máximo. Cuando ejecuto me dice que el mínimo es el valor 1 y el máximo es el valor 6. También tenemos el min, que lo que significa es la media de los valores, y ese valor de promedio es el cálculo que él realiza por el número de elementos entre la cantidad de elementos que existe. También existe otro atributo llamado var, que devuelve la varianza de datos de la serie. Para los que no saben qué es una varianza, aquí les coloco que es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Palabras más, palabras menos, para algunos significará algo y para otros pues no significará nada. Sin embargo, la varianza es algo que nosotros vamos a emplear en Data Science. Ahora, que te tengas que casar con el concepto si es necesario. Sin embargo, ten nada más el concepto corto, que es la varianza de datos de la serie. Cuando lo ejecutamos pues nos da un valor que típicamente puede ser muy parecido a la media, pero no exactamente igual. En Data Science esto lo vamos a ver de manera distinta. El STD devuelve la desviación típica de los datos de la serie. Ahora, desviación típica, ¿qué significa? Pues es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Recuerden que depende del dato que nosotros coloquemos aquí. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a la serie y pues quito un valor que tenía y le ejecuto nuevamente acá y me voy a la desviación estándar y me voy aquí para que me dé la desviación típica que tiene, este valor cambia. Entonces esa desviación va a depender de la cantidad de valores que tengamos, pero también de los valores que ellas poseen. Lo veremos más adelante porque esto se ve de manera más explícita con una gráfica. También tenemos el describe. Cuando nosotros hacemos describe es un resumen descriptivo de la serie. Al ejecutar esto es un resumen completo de lo que habíamos hablado. Tenemos el count, la media, la desviación típica, los mínimos máximos. También tenemos entre mínimo y máximo esos cortes 25, 50%, 75%, y son valores que dependiendo de lo que estemos realizando lo vamos a emplear. Y como habíamos visto, podemos hacer esto en la parte de series que son del tipo de datos enteros. Sin embargo, aquí traigo un ejemplo que podemos utilizar una serie del tipo string y podemos emplear casi todos los atributos. Por ejemplo, yo al ejecutar este bloque ya escribimos acá, ya tenemos una serie con estos valores. Si quiero la cantidad, pues él me la da, tiene 3 elementos. Si quiero el mínimo valor, me dice que es Dani. Si quiero el máximo valor, me dice que es Zambrano, y no lo hace por la posición sino por el valor del string. Cuando nosotros calculemos esto, si lo quisiéramos realizar, Dani tiene un peso menor que Zambrano. Entonces a nivel de números eso es lo que él está buscando y dice cuál es el mínimo y máximo. También podemos hacer un cumsum. Pues sí, podemos cumsum. Recuerden que es el acumulativo y lo que está haciendo aquí es concatenar de forma explícita. Dani no lo va a concatenar porque es la primera, pero Dani junto con Zambrano es Dani Zambrano, y Dani Zambrano junto con la otra palabra es Dani Zambrano Tecnología. Entonces concatenó. También podemos utilizar el describe, y cuando utilizamos el describe pues nos da ciertos resumen de información. Nos dice la cantidad, los valores únicos, el top, el free y valores que nosotros podemos utilizar, pero recordemos que esto es una serie de tipo string. Más que todo eso se utiliza cuando son valores flotantes, valores en entero, y eso nos describe mayor cosa para poder graficar. Como les comentaba, casi todo lo podemos emplear. Si yo ejecuto este código que está acá, no puedo conseguir una varianza de algo que sea del tipo string, obviamente.
simplemente me va a dar un error. Tampoco puedo utilizar una desviación estándar porque esto no aplica para valores del tipo string. Entonces los atributos van a depender del tipo de datos que estemos utilizando con las series.